Buenas tardes. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, dentro del marco de la Feria Internacional del Libro 2022, con nuestro invitado de honor, Sharjah, tiene el gran gusto de darle la bienvenida para la presentación de una obra trascendente de la autoría del doctor François Hartog, Cronos, cómo Occidente ha pensado el tiempo desde el primer cristianismo hasta hoy, de la editorial Siglo XXI. Están con nosotros la doctora Rosa Vesta López Taylor y la maestra Patricia Núñez, quienes van a compartir con nosotros su acercamiento a esta obra fundamental para cualquier persona que le interesa el estudio del pasado, y en particular para los que hemos decidido ejercer el oficio de historiadoras e historiadores. Lamentamos que por cuestiones de agenda no se encuentre con nosotros el doctor Hartog, quien tuvimos el gusto de recibirlo en nuestro centro universitario. Tuvo un diálogo con nuestra comunidad estudiantil de licenciatura, maestría, doctorado, también con nuestro claustro de profesores, en el que fue fundamental el enlace y el trabajo de traducción que realizó la maestra Patti Núñez, junto con el apoyo de la embajada francesa. Les voy a compartir algunos breves datos curriculares de la doctora Patricia Núñez, quien es licenciada en Historia por nuestra Casa de Estudios, maestra en Edición por la Universidad Oberta de Cataluña, España, y es profesora de nuestro Departamento de Historia, y también colabora como docente en el Liceo Francés de Guadalajara, espacio en el cual forma a los estudiantes en la especialidad de Historia y Literatura. Ella, entre otros proyectos, participa en la fundación de la Universidad de Guadalajara, en el diseño y organización de cursos y seminarios, cuyo tema central es el folclore y la cultura mexicana. Los eventos se llevan a cabo en el Consulado General de México en Los Ángeles y en las instalaciones de la Federación Jalisciense de Medio Oeste, en Chicago, Illinois. Tiene varias publicaciones, entre ellas puedo mencionar un artículo, El vaivén de los profesionistas, en la revista Magis del ITESO, en 2007, y libros. Cuenta con El Carnaval y la Historia Social de Autlán, que fue publicado en 1996 y que también fue una primera versión quien le permitió obtener el grado de licenciada en Historia. Tiene otra obra muy importante que se llama Nuestras Raíces, de la editorial McGraw-Hill, en 2010. Otra obra es Así es Jalisco, su presente, herencia del pasado, de la misma editorial. Y uno más reciente es Democracia y Soberanía Nacional. Cedo el uso de la voz a la maestra Patricia Núñez. Buenas tardes a todos y muchas gracias por su presencia, sobre todo a mis alumnos que vinieron hoy a apoyarme con su amable presencia. Es un placer para mí compartir esta tarde con ustedes para hablarles del libro Cronos del profesor François Hartog. Agradezco la invitación que me hizo el doctor Juan Manuel Durán, rector del CUSH, para participar en este evento, y me alegro de compartir el espacio con mi colega, la doctora Rosa Vesta López, y con el jefe del Departamento de Historia, el doctor David Carvajal.
Tuve la fortuna de conocer al profesor Hartog hace unos meses, cuando vino a presentar su libro en el marco de la cátedra Émile Durkheim. En tal ocasión, además de asistir a la cátedra, también fungí como su guía de turistas en el centro de Zapopan. Ahí, entre el barullo de los autos, el olor del aceite quemado de los puestos callejeros y el tintineo de las gotas de lluvia, me atreví a preguntarle sobre un tema que me apasiona desde hace muchos años, el de la literatura y su relación íntima con la narración histórica. El profesor Hartog me confirmó lo que yo ya había leído en una de sus tantas entrevistas. La literatura y la historia no son, como creemos, dos ramas separadas. Se trata más bien de una pareja de ancianos con una larga relación llena de disputas. Pero bueno, mis inquietudes las dejaremos para otro momento y hoy el libro que hoy presentamos, aquí está. Este libro, intitulado Cronos, fue publicado inicialmente en el año 2020 bajo el título original Cronos, l'Occident aux prises avec l'OTAN, de las ediciones Gallimard en París. Hoy hablaremos de esta nueva edición de la obra a cargo del editorial Siglo XXI, que fue publicada en este año 2022 y que fue traducida del francés por la historiadora Norma Durán. Es muy importante comentarles que en este tipo de traducciones, sobre todo cuando se tratan temas filosóficos y muchas etimologías griegas, es interesante antes de leer pues tomar mucha atención en lo que dice la traductora. Por ejemplo, la especialista nos indica de manera precisa que las traducciones del griego y del latín, las que aparecen en el libro, las hizo a partir del francés, porque el autor ya las había traducido directamente de las lenguas originales. Las precisiones entonces de la traductora son muy pertinentes para comprender las nociones filosóficas a las que el autor hace referencia. En el prefacio de Cronos, intitulado El presente indeducible, Hartog se pregunta quién o qué es Cronos. Y esta es una pregunta que ya se había planteado en su libro Regímenes de historicidad, presentismo y experiencias en el tiempo, que fue publicado por primera vez en el año 2003 en Francia y después se tradujo en México por la Universidad Iberoamericana en el año 2007. En este libro, Hartog analiza la relación que el historiador establece con el tiempo, categoría que considera que no solo se encuentra en el corazón mismo de su trabajo, sino que constituye su razón de ser. Las siguientes páginas, dice Hartog, no son una filosofía del tiempo en Occidente ni una historia del tiempo desde la antigüedad hasta nuestros días. Se trata aquí de una travesía por Cronos, de un ensayo que inicia con una pregunta y organiza un hilo conductor. ¿Y cuál es esa pregunta? Mi pregunta, cito a Hartog, desde que me interesé por el tiempo siempre ha sido: ¿qué está sucediendo hoy en el mundo contemporáneo? ¿Dónde estamos con respecto al tiempo? Nuestro presente, que muy pocos describirían como hermosa actualidad, ¿de qué está hecho? Lo propio del tiempo, nos dice Hartog, es su inasibilidad. Omnipresente e inevitable, así es Cronos. Pero ante todo es el que no se puede sujetar, el esquivo, pero al mismo tiempo el que los humanos jamás han renunciado a dominar. Innumerables han sido las estrategias desplegadas para lograrlo o para creerlo, de la antigüedad a la actualidad, pasando por la famosa paradoja de Agustín. Mientras nadie le pregunte qué hora es, él lo sabe. Tan pronto como le haces la pregunta, ya no lo sabe. Hartog comenta en su libro que de este recorrido por el tiempo lo que le interesa son las brechas, es decir, estos momentos de ruptura en donde la sociedad se cuestiona y donde ese tiempo que se creía uniforme y continuo pues entra en una discontinuidad. Bueno, el libro de Cronos está dividido en 6 capítulos que abordan la noción del tiempo desde los griegos hasta la actualidad. Los primeros 4 apartados se refieren a la construcción del tiempo cristiano y en los siguientes capítulos
Hartog trata el problema de la contabilización de Cronos, es decir, de la combinación de los distintos cómputos que se han hecho del tiempo. Luego entramos al capítulo 5, no voy a ahondar mucho, pero es interesante, se llama Bajo el imperio de Cronos, y el libro concluye con un capítulo que se llama Cronos destituido, Cronos restituido. Ahorita continúo. Para empezar, cito lo siguiente. Para comprender lo que estaba sucediendo con el tiempo en el occidente, era necesario largamente detenerse en el tiempo cristiano. Así que primero, Hartog trató de definir el régimen cristiano de historicidad a través de 3 conceptos básicos tomados de los griegos: Cronos, Kairos con K y Crisis con K también. Conceptos que pasaron al mundo de la Biblia en el momento de la traducción de esta al griego. Hartog señala que la elección de estos conceptos es interesante y más aún el uso que hacen de ellos los cristianos, que no es el mismo que utilizaron los griegos. En el mundo griego clásico, la pareja principal es la formada por Cronos, es decir, el tiempo ordinario, el tiempo de la vida, el tiempo que pasa, y Kairos, el momento decisivo, la oportunidad de aprovechar. En Grecia, es la combinación de Cronos y Kairos lo que hace posible pensar en la acción. Una acción exitosa es una acción que sabe cómo combinar Cronos y Kairos. Crisis, con K, no es un concepto temporal, pero implica una operación en el tiempo. Crisis deriva del verbo krinein, que significa separar, cortar, ordenar, juzgar. Es el juicio que resuelve una disputa y el concepto fue movilizado principalmente en la antigua Grecia por la medicina hipocrática. El arte del médico consiste, de hecho, en reconocer el ritmo de la enfermedad y en particular en identificar los días críticos, aquellos que pueden ver la enfermedad inclinarse hacia un desenlace fatal o hacia una recuperación. Es una especie de juicio. Es con este conocimiento que el médico adecuado puede actuar en el momento adecuado. Los primeros cristianos entonces retomarán estos 3 conceptos, pero les darán una interpretación diferente. Y cuando hablamos de una interpretación diferente, hablamos también de una nueva manera de pensar el tiempo. Cronos seguirá siendo el tiempo ordinario, pero la crisis entonces significa el juicio final. También, entonces, crisis mantiene el mismo significado y solo Kairos se moverá. En la gran novedad cristiana es este cambio. Kairos designará el momento de la encarnación. Este primer presentismo cristiano inicial está atrapado entre los 2 conceptos de Kairos y crisis. Y entonces, Hartog se cuestiona, ¿cómo es vivir en este tiempo cristiano tomado entre Kairos y crisis? Este presente, dice, tiene 2 límites, la encarnación y la parusía. Esto significa que el tiempo cristiano está atrapado entre estos 2. En ese presentismo, cito, ya no hay nada nuevo bajo el sol y el mundo cristiano tiene que buscar lo que Hartog llama operadores temporales que están destinados a fortalecer el régimen cristiano que ya tiende a su inminente fin. Quiero aclarar rápidamente que el estudio de Cronos es detallado, inmenso, entonces yo estoy haciendo realmente un resumen muy general para que después pueda ahondar un poco más mi colega, la doctora Rosa. Pero bueno, cuando ya estamos ante un inminente fin de esta historicidad de lo cristiano, aparecen otros nuevos conceptos en esta temporalidad, que son acomodatio, que significa acomodación divina a la naturaleza humana, translatio, que es la sucesión de imperios, renovatio, renacimiento, y reformatio, reforma en todos los sentidos de la palabra. Estos conceptos permiten una articulación entre pasado, presente y futuro. Se busca una nueva manera de concebir la historia como maestra de vida, siguiendo e imitando el mundo de las primeras comunidades cristianas, bajo el kairos de conversión. ¿Cómo se fue acomodando este tiempo cristiano en los siguientes siglos? Eso es lo que François Hartog aborda en los capítulos 3 y 4.
Los nuevos operadores temporales mencionados, acomodatio, translatio y renovatio, constituyeron maneras que representaron cómo el clero, los humanistas y los científicos fueron acomodando, adaptando y comprendiendo su presente. Un momento clave de este presentismo cristiano fue la reforma de Martín Lutero, la cual pugnaba por regresar a un cristianismo más puro, inspirado en las fuentes evangélicas escritas en sus lenguas originales. Los protestantes, dice Hartog, ante la incertidumbre de no saber lo que pasaría en el futuro, buscaron una especie de seguridad en las obras y el éxito material. De ahí la tesis de Max Weber sobre el espíritu del capitalismo. Pasar de la predestinación a la idea de que son las obras, el trabajo y la acumulación los que pueden proporcionarte una forma de seguridad en esta existencia, tiene algo paradójico y no tiene equivalente entre los católicos. A partir de entonces, el régimen cristiano de historicidad va a comenzar a resquebrajarse y en los últimos 2 capítulos de su libro, Hartog comenta la agonía del presentismo cristiano ante el avance del capitalismo y sobre todo ante la llegada de la Revolución Francesa en el siglo XVIII. En este libro, Hartog hace una especie de analogía entre lo que sería la Revolución Francesa en el presentismo moderno y la encarnación, lo que fue la encarnación para el presentismo cristiano. Hartog cita una frase de Alexis de Tocqueville que resume el régimen moderno de historicidad. Cuando el pasado ya no ilumina el futuro, el espíritu camina en la oscuridad. Crisis y Kairos no desaparecieron, solamente se transformaron. La Revolución Francesa es una nueva forma de la encarnación. Los apocalipsis permanecen en la mente de todos, pero siguen siendo un misterio. Voy a rápidamente leer una pequeña cita del libro que redondea esta idea y ya casi estoy por terminar. En la página 250, ya voy. ¿200 qué? 50. Y es como el propio concepto de historia evolucionó en la era moderna. Y es muy, muy interesante porque, fíjense bien, en el Gran Diccionario de Larousse del siglo XIX, se hace una definición sobre lo que es la historia y, espera, 288, perdón, no es que creo que, bueno, creo que ya me perdí, no importa, pero lo que quiero decir es que es interesante cómo en el siglo XIX la propia definición de historia se transforma y nos habla de época de incertidumbre, de acontecimientos, es decir, la visión se vuelve más moderna y se aleja de todas las cuestiones de la teología. Eso es interesante, pero si compran el libro, por supuesto, que lo podrán encontrar ahí. Entonces, ya entramos en esta etapa del presentismo moderno. Y desde este momento Cronos ha recuperado completamente sus derechos, como en los tiempos contemporáneos. Son los acontecimientos los que dictan su naturaleza y ya no su fin. Y entramos aquí en esta era del progreso que tropezó en el siglo XX con las guerras mundiales, los genocidios y más tarde con toda una reflexión sobre la capacidad de la ciencia ya no para el progreso de la humanidad, sino en su poder de crear armas tan letales como la bomba atómica. Entonces, sí, después de este recorrido aparece un presentismo que no permite olvidar, que tiene el deber de no olvidar y que con los medios masivos de la segunda mitad del siglo XX acelera todavía más la comunicación y el intercambio. El nuevo presentismo, dice Hartog, quiere conservarlo todo, patrimonio, conmemoración, memoria e identidad. Ahora el crono se concentra en un nuevo orden que se llama el antropoceno. Voy a concluir ya con un último párrafo y yo supongo que la doctora Rosa desarrollará más ideas. ¿Por qué le llama Hartog a este periodo el antropoceno? Significa que la humanidad como tal, la especie humana, se ha convertido en una fuerza geológica cuyo impacto ahora puede ser documentado.
Ahora, acostumbrado a no ver nada más allá de sí mismo, de repente se encuentra frente a un inmenso futuro y pasado, los de la Tierra, que se cuentan en miles de millones de años. Para el pasado, los comienzos se remontan a más de 4.000 millones de años. En cuanto al futuro, es sobre todo amenazante, ya que puede traer en pocos siglos una sexta extinción de especies y un fenómeno aún más difícil de concebir. De hecho, los científicos explican que hagamos lo que hagamos hoy, ya hemos cambiado el clima durante los próximos 100.000 años. El libro es extenso, es complejo, pero creo que la reflexión final nos lleva a entender el presente con una serie de vocabulario ligado a la urgencia, a lo inmediato. Es una sociedad de lo inmediato donde la temporalidad histórica evidentemente se ha transformado. Y es significativo este libro porque el profesor Hartog lo escribió justamente en tiempos de pandemia, cuando todas las ideas que se tenían sobre el futuro estaban quizá un poco en suspenso. Entonces, de manera general, este es el contenido del libro, muy general. Por mi parte, voy a dejar ya el uso de la voz a la doctora Rosa Vesta y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Patricia Núñez, por esta propuesta tan interesante, esta apropiación de la lectura de Cronos, que para los historiadores es un elemento ontológico, fundatorio. Siempre nos enseñan desde el primer día que entramos a la licenciatura que manejamos dos coordenadas, tiempo y espacio. Pero el tiempo no nos es dado y no solamente se reduce a la cronometría, a establecer un año de inicio, un año de conclusión, a estar atentos a ese elemento. Cronos es mucho más allá. Es un elemento fundamental que está vinculado también con kairos y crisis, como ha señalado la maestra Patricia Núñez. Y lo que nos plantea él es cómo se construye el régimen de historicidad, que es un elemento más complejo y trascendente. En retrospectiva, desde el presentismo, también nos plantea que si podemos hablar de un régimen cristiano de historicidad, y si existe, ¿a qué nos remite? ¿A un presentismo apocalíptico? Porque el presentismo cristiano originario tiene una relación con el presentismo actual. Y él lo que nos plantea es que el presentismo cristiano tiene un fin, que es la vida eterna. Entonces, desde las aulas, desde la reflexión histórica, nosotros debemos leer este libro, acercarnos a él, que según nos ha planteado el propio doctor Hartog, es un libro de larga duración, que empezó a darse cuenta de la importancia y trascendencia que era profundizar del tiempo desde 1970. Y como ya bien señaló la maestra Patricia Núñez, hasta 2022 pudimos tenerlo ya aquí publicado en esta versión en español, que está muy bien cuidada por Siglo XXI y que seguramente se las daremos a leer a nuestros colegas, a nuestros estudiantes de los diferentes niveles, porque me parece que es un privilegio que nosotros mismos en la Universidad de Guadalajara lo hayamos podido tener en persona. Ahora le voy a ceder el uso de la voz a nuestra querida doctora Rosa Vesta López Taylor, quien es maestra en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, en donde actualmente se desempeña como profesora e investigadora de nuestro Departamento de Historia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y sus principales líneas de investigación giran en torno a la teoría y metodología de la historia cultural y la historia de los conceptos. La doctora tiene varios textos publicados, uno de ellos, bajo el sello de la Universidad de Guadalajara, se llama El Ejército en la Nueva España y México, 1768-1936. Una historia a partir de los conceptos. Adelante, doctora. Sí. Bueno, buenas tardes a todos.
Quiero agradecer a los organizadores de este evento la invitación a participar, a ustedes por estar, mis colegas también por estar aquí. Sí, lo apagué. Bueno, para mí es un honor estar en la FIL y también un honor presentar el último libro de mi querido y apreciado y excelente, admirado historiador François Hartog. Lamento que no se encuentre aquí, pero pues le envío un afectuoso saludo en donde esté. Y también me hubiera gustado que estuviera el doctor Bocara, sobre todo para contrastar nuestras versiones desde la historia, con una formación más de antropólogo, egresado de altos estudios de París y comprometido con movimientos sociales, ¿no? Que también tiene otras investigaciones que hablan de cómo se concibe el tiempo desde otros parámetros. Bueno, mi versión, como algunos sabrán aquí, es de una profesora en la Universidad de Guadalajara, interesada por la historia de los conceptos, por lo que actualmente está sucediendo, y también por conectar y renovar las teorías y las prácticas en la investigación en las ciencias sociales y particularmente en la historia. En agosto de este año estuvo aquí el doctor Hartog, tuvimos un seminario, quedaron muchas cosas pendientes por decir y yo creí que esta era una oportunidad. Pero la verdad es que, bueno, estos espacios son más bien para invitar a la lectura, ¿no? A la adquisición y la lectura de estos libros, por lo tanto, pues me voy a remitir a ello, ¿no? Yo nada más quiero hacer una acotación sobre la edición. Este es un libro, no se escribió en la pandemia, terminó en abril del 20. Tiene un epílogo que se refiere a las cuestiones de la pandemia y 2 años después lo tenemos aquí ya traducido al español y también al inglés, ¿no? Llama la atención que en la versión francesa y en inglés el libro se titula Cronos, Occidente se enfrenta o se confronta o lucha pues contra el tiempo, y aquí eso se elimina y queda más bien Cronos, una historia, más bien historia de cómo se ha pensado el tiempo en Occidente desde el primer cristianismo hasta hoy, ¿no? No sé si hay una cuestión de mercadotecnia que hablan de este primer cristianismo, ¿no? Que hay tanto interés pues, en la población de habla hispana. Bueno, es un libro que en lo particular me gusta mucho, en lo personal, es como diríamos mi mero mole, pero que, bueno, tiene complejidad, como decía la maestra Patti, es complejo y yo voy a plantear simplemente algunas de las virtudes que creo que tiene el libro y que pueden invitarlos, pueden motivarlos a adquirirlo, ¿no? Yo creo que la primera virtud es que es un libro muy original, ¿no? Pese a que al estudio pese que el estudio del tiempo y del tiempo histórico ha sido ampliamente estudiado, me acuerdo aquí seminarios que leíamos a Norbert Elias sobre el tiempo, Phyllis Aries, el tiempo en la historia, Fernand Braudel, sobre la dinámica del capitalismo, planteando la larga duración. Encontramos aquí que esta es una investigación muy actual y que se vuelve original gracias a una visión precisamente de larga duración. El doctor Hartog tiene la capacidad de contarnos la historia de 2000 años, ¿no? Y está trabajada con gran erudición y con un planteamiento y una conclusión muy interesante que lo vincula con problemas que parecen insalvables, muy de la actualidad, ¿no? Como es el agotamiento de los recursos, calentamiento global, etcétera. En principio es un libro que puede considerarse como obra para historiadores, pero creo que se dirige también a un amplio público, interesados en la historia del cristianismo, en la historia del siglo XX, la historia de los conceptos, estudios de la semántica, es para sociólogos, antropólogos, estudiosos de las culturas subalternas, de la decolonialidad, etcétera. Por sus reflexiones, me parece que es también es muy rico porque articula distintos saberes de manera pues relativamente sencilla, evita lo que le llamamos el estilo nominalista, que implicaría estos conceptos pesados, ¿no? Que hay que deconstruir, y él no los presenta, ¿no? Los narra los fenómenos, narra las situaciones. La mejor virtud del libro, que la pongo como la segunda, pero yo digo que la primera, es que, bueno, nos presenta una investigación cuya principal pregunta es contestada.
¿Cuál es esta pregunta? Aparentemente la pregunta es ¿cuál es la historia del pensamiento del tiempo? O más propiamente, ¿cómo se ha movido el concepto de tiempo en Occidente que hace que en distintos momentos el tiempo se experimente de distinta manera, ¿no? Es decir, remitiéndose a la historia de los conceptos, sería una palabra, el tiempo, polisémica, que se llena de distintos contenidos conforme va pasando la historia, ¿no? Pareciera que ese es el interés, pero no. Hartog nos dice que su primer interés es otro, es entender la textura del tiempo presente, es decir, esta es una metáfora de una textura, cómo se tejen nuestras nociones de pasado, presente y futuro para dar una determinada concepción, ¿no?, sobre el tiempo actualmente. Y algo que también no presenta como es una segunda pregunta, pero que queda planteada como hipótesis, él dice si es posible, se pregunta si es posible hablar de un régimen antropocénico de historicidad. Es decir, si podemos hablar de una nueva manera de concebir el tiempo acorde con el nuevo orden de cosas que estamos viviendo. Para contestar lo anterior es que se remite, que el autor se remite primero a una mirada de historiador. Él lo dice, bueno, toco la filosofía, toco varias cosas, pero mi mirada es de historiador, y echa mano de una serie de herramientas que nos permiten no llegar a la mera, tal vez no dilucidar muy bien ese pasado, pero como él dice, nos permite multiplicar ideas que nos aproximan de mejor manera a un presente que se nos escapa, ¿no?, que no podemos traducir. Entonces, más adelante hablaré de cómo resuelve, cómo da respuesta a estas cuestiones, pero quiero hablar de una tercera virtud de este libro, y es que deja muy claras las herramientas teórico-metodológicas que utiliza para llevar a cabo su cometido, y no las deja como un apartado frío y ajeno a la misma investigación. Estas herramientas son el punto de partida y las articuladoras del estudio, el meollo de la argumentación, la columna vertebral para descubrir los hilos y observar cómo se tejen las nociones de pasado, presente y futuro. Él hace una distinción entre cronos e historia, diciendo la historia se remite a lo que los hombres han querido recordar, aludiendo de que las cosas importantes del pasado, pero es finalmente lo que ellos deciden, y otra que sería cronos, ¿no?, que excede este tiempo de los hombres. La principal herramienta que él maneja es la de régimen de historicidad, como lo mencionaba la maestra Patti, y que ya está desarrollado en otro libro que ustedes también pueden encontrar traducido al español, que se trata de una herramienta heurística, es decir, que ya la búsqueda, el descubrimiento del objeto de estudio, que permite investigar y describir, en este caso, las distintas formas dominantes de experimentar el tiempo, de ordenarlo y finalmente, pues, de imponerlo, ¿no? Estos distintos regímenes de historicidad implican distintas concepciones dominantes de tiempo que llevan a discursos distintos y que también llevan a prácticas o comportamientos distintos. Los regímenes que él plantea, y que es como se organiza el libro, sería el régimen cristiano del tiempo, bueno, haciendo una alusión al tiempo griego, ¿no? Que lo que él explica ahí muy bien es cómo se impone durante siglos y se impone prácticamente en toda la tierra, pues en buena parte de los lugares, ¿no? Y está generado a partir de una secta judía apocalíptica que se fue expandiendo de manera inédita, ¿no? Logra imponer de una manera de concebir y experimentar el tiempo cuando va menos en varios niveles, ¿no? Uno es en la cotidianidad, que se da con los libros de horas, las campanas, los sacramentos, todo esto de lo que habla Lucien Febvre en la imposibilidad de no creer, ¿no?, en ese tiempo. Y, bueno, la otra sería la concepción del tiempo de la humanidad, ¿no? En este caso lo explica en el capítulo 2 y 3, lo que implica la imposición de este nuevo tiempo. Me parece que esta construcción, bueno, como ya no lo voy a tocar, nada más es muy importante estos tres conceptos que toma de los griegos y que los modifica, los apropia, ¿no? Que es el concepto de cronos, que sería el tiempo ordinario, kairos, que es como este instante crucial y que se vuelve en el cristianismo un evento central, que es la encarnación precisamente, y crisis, que sería un primer momento, que sería el juicio final, ¿no? Cuando como lo apropian los cristianos. Bueno, mediante un análisis detenido y docto, el autor explica cómo hay un cambio en la noción de tiempo que surge, pues, a partir de esta idea de la encarnación.
Este evento ya se dio y solo entonces para los habitantes de este periodo, quienes vivieron en este momento, solo faltaba esperar la vuelta del Mesías y el juicio final. En este sentido es que se desarrolla un presentismo que es muy diferente al presentismo actual, ¿no? En donde reina la idea del apocalipsis, no tiene sentido pensar en el pasado ni hay futuro, solo queda vivir el presente, ¿no? Y a partir del cual también, bueno, se desarrollan estas ideas milenaristas, etcétera. Pero lo que interesa aquí ver es cómo Cronos queda totalmente subordinado a Kairos y Crisis y el tiempo queda escatologizado, apocalipsado, mesianizado, transformado y dominado. El autor lo explica siguiendo lo escrito en los evangelios, especialmente en el de San Juan, en San Agustín, en un gran número de eruditos. Estos capítulos son de gran erudición, que cuenta cómo tenían que elaborar un tiempo nuevo, elaborar calendarios, ajustar las cuentas para que todo cupiera en 6,000 años y todo esto que se tiene que dar, ¿no? Explica cómo se utilizan nuevos operadores temporales, que también ya los mencionó la doctora, la maestra Patti. Pero el autor también da cuenta de cómo ese orden de cosas empieza a fisurarse, a debilitarse, ¿no? Principalmente con el movimiento humanista. Y bueno, con todos los avances de la ciencia, el conocimiento, el descubrimiento, el encontronazo con otras tierras, ¿no? Y con otros habitantes. También con las ideas de evolución, el darwinismo, todo esto empieza a romper ese régimen y se impone uno que es el régimen moderno de historicidad. Se presenta con el derrumbamiento del anterior. En ellos el concepto de Kairos y Crisis se mantienen, pero pasan a segundo plano y bueno, lo que se impone es la idea del futuro y del progreso, ¿no? Lo que va a romper este régimen de historicidad es la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, quedan ahí totalmente puesto en duda que existe el progreso, etcétera, ¿no? Aquí el tiempo cristiano con las teorías de relatividad y todo esto. Ahí lo que se da es sí un presentismo contemporáneo que están puesto en duda esta idea del progreso, que hay confusión y sobre todo, bueno, todos los manuales de cómo hacer el ascenso social y de lograr esta evolución de la humanidad, pues entran en crisis precisamente. Yo me voy rápidamente nada más a la hipótesis y que es si se puede plantear un régimen antropocénico de historicidad, es decir, una nueva forma de experimentar el tiempo propia de las características de este momento, que él recurre a Chakrabarty para ello, que estudios subalternos, y que dice, bueno, las características de este momento es la globalización, esto de como el movimiento de la población, ¿no? La migración, la conectividad, el calentamiento global. Es una pregunta que deja abierta, pero también me parece, y es otra virtud con gran esperanza, ¿no? Porque está por resolverte cómo se construiría. Según entiendo, esto sería posible mediante tres intenciones. Una, resolviendo el presentismo, esta urgencia, esta cuestión de las políticas, lo que esté resolviendo, ¿no? Es decir, ir contra este presentismo y planear mejor, es decir, pensar que el futuro sí tiene sentido, ¿no? Dejar de separar, esto es bien importante, otra propuesta es dejar de separar el tiempo humano respecto al tiempo de la naturaleza. Es decir, que la naturaleza deje de ser solo como nuestro escenario, ¿no? Está ligado a nosotros, tenemos que resolverlo y tenemos que considerarlo como tal. Y tercero, idear una nueva forma de abordar el pasado, presente y futuro que replantearía precisamente a la disciplina histórica, ¿no? Nada más cierro diciendo que es un estudio bien estructurado, claro, coherente, bien argumentado, bien traducido, algo que también a veces pesa cuando decimos compro el libro o no. Muy, muy, muy claro porque utiliza, bueno, todo esto del uso de cursivas, letras mayúsculas, minúsculas, que permite dar seguimiento a lo que quiere decir el autor. Y una última virtud, y esto tiene que ver con la personalidad del autor, es que está abierto al diálogo, ¿no?, con otras disciplinas. Él con mucha modestia dice, pues yo aquí soy un historiador planteándome una pregunta y tratando de responderla, ¿no? Pero tiene gran capacidad para dialogar con otras disciplinas. Por ejemplo, acabo de decir esto con estudios subalternos, ¿no? Y también por ahí está
porque lo que dice Chakrabarty no solamente es esto de qué características tiene y cómo tiene que cambiar. Dice, esto tendría que cambiar lo que está sucediendo en nuestro concepto de historia, pero también la propia condición humana, pues la inminente catástrofe nos lleva al momento de toma de conciencia. Y bueno, por ahí también menciona algo sobre Bruno Latour, que supongo que ya no habrá tiempo para comentar un poco. Lo que Latour habla es también Latour como sociólogo, bueno, apocalipsta, está interesado en la historia, ¿no? Y él habla de que los científicos ahora, y yo lo sé porque mi hijo que está en biología, siempre estamos también hablando de geología y de estas historia de la Tierra. Bueno, en ese momento también se convierten en historiadores de la naturaleza y del sistema Tierra, ¿no? Y entonces también estarían como propugnando este diálogo con el historiador, ¿no? Para terminar, tal vez yo podría decir, pero aquí, bueno, a mí me hubiera gustado que desarrollara más cuestiones que son propias de la historia de los conceptos y están aquí. Por ejemplo, Koselleck menciona mucho estos conceptos de cambio de experiencia, campo de experiencia y horizonte de expectativa, que tiene mucho que ver con nuestra idea sobre el futuro y que actúa en nuestro presente. Y, bueno, también sobre constelación de conceptos, que creo que cuando va manejando estos, la constelación lo que permite es ver cuando un concepto se mueve, cómo se mueven todos los demás, ¿no? Pero me parece que esto está desarrollado en otro libro, entonces no tenía que hacerlo aquí, por supuesto, pero es algo que permite, les digo, como interesar a una red más grande de historiadores sobre estas temáticas, ¿no? Bueno, quiero cerrar asegurando que muchos elementos se han quedado en el tintero, pero que tengo la convicción de recomendarlo, ¿no? Si logran llenar al final y disfrutar la erudición en vez de cansarse de ella, se sentirán más ligeros y armados para hacer frente a las angustias que el régimen de historicidad actual nos endosa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rosa Vesta López Taylor, por compartir este análisis tan profundo sobre Cronos, esta obra tan importante, donde queda muy claro que el régimen moderno de historicidad es el progreso con todas las implicaciones que tiene. Esta obra es recomendable desde diferentes perspectivas. Primero por el autor, porque François Hartog es uno de los más importantes historiadores de las últimas 4 décadas, y Cronos, su obra más reciente, es una muestra de su sólida madurez intelectual, que refleja sus años de trabajo y reflexión profunda en uno de los ejes centrales de la investigación histórica. Creo que tenemos 5 minutos por si hubiera 1 o 2 comentarios de interacción con los asistentes. Adelante, le van a pasar el micrófono. Sí, bueno. Me quedo pensando como en muchas cosas respecto de las 2 lecturas, pero sobre todo me parece como muy interesante lo que plantea Hartog, claro, desde su lectura, en términos como de hacer una lectura, pero también para el presente, ¿no? Al menos así lo escucho. Pero de repente también me pregunto cómo trasladar este debate, justamente esta lectura distinta desde el quehacer, por ejemplo, de la política pública, ¿no? Hace poco estaba en un congreso de suicidología y hablaban los especialistas en diseños de políticas públicas, ¿no? Que para al menos tener una medida más o menos clara del efecto de una política pública debe ser un periodo de 17 años, ¿no? Pero resulta que aquí en cada sexenio hay cambio y cambio y cambio, ¿no? Y esto pues también me conduce como a pensar qué tan complicado será plantearnos esta relación entre el hombre y la naturaleza ante este cambio climatológico tan fuerte. Y no sé si me pudieran dar como un poquito más de luz desde su lectura y desde lo que también plantea el autor. Muchísimas gracias, de verdad.
muy estimulantes sus comentarios, doctora. Maestra, de verdad, muchas gracias. Yo sí quisiera hacer un comentario que me pareció muy interesante. Cuando estuvo entre nosotros el doctor, una colega le hizo una pregunta, ¿no? Y le dijo, es que ¿cómo motivamos a las nuevas generaciones para que se entusiasmen, para que tengan ánimo, para que hagan cosas y piensen en un futuro, ¿no? Y Hartog, así lo entendí, dijo, esto sería indecente, ¿sí? Indecente porque es otra realidad en la que tienen que vivir. Entonces, no les podemos pedir que tengan lo que nosotros tuvimos en un marco distinto. ¿Qué vamos a hacer? O sea, lo deja abierto, eso es lo increíble, ¿no? O sea, esto que tú dices desde las políticas, ¿cómo resolverlo? Bueno, hacer una generación que escalones y que tú tengas en 17 años unas generaciones que tengan la misma idea de lo que se tiene que hacer. ¿Sí me explico? Es decir, ¿cómo vamos construyendo nuevas estrategias que nos permitan responder a los nuevos retos, ¿no? Esto de la naturaleza yo creo que también ya está. Entonces, pues desde nuestro pequeño granito de arena, ¿no? Como madres, como padres, etc. Yo quiero decir algo. Adelante. Y yo tengo aquí entre los presentes a un colega que es geólogo, ¿no? Es geólogo, ¿verdad, Manu? Monsieur Erwin. No, yo creo que en algún momento con él discutir estas cuestiones de la tierra y de esta historicidad del antropoceno que propone Hartog, pero más allá de lo que comentabas tú de las políticas para combatir el cambio climático y todo eso, me parece que aquí, más allá de todas las maravillosas ideas que hay en el texto, yo quiero reivindicar simple y sencillamente el conocimiento de la historia y del tiempo y del pasado y de la memoria, porque me parece, nosotros sí trabajamos en la Facultad de Historia y estamos en contacto con los alumnos, pero así como él hace uso de la interdisciplinariedad y trabaja la sociología y la antropología, y por supuesto que la literatura también, porque yo tuve la oportunidad de discutir con él esos asuntos que a mí me gustan muchísimo, que son la literatura, creo que debemos reivindicar la importancia de los estudios históricos y de entender este presente, porque él decía en una parte del libro, es que no es que el pasado vaya hacia el presente, es al revés, es más bien una relación dialéctica entre ambos, pues, ¿no? Entonces, tal vez yo lo que haría aquí es reivindicar eso, invitarlos a todos a no creer que la historia es solo eso que te enseñaron en la escuela y que era memorizar fechas, sino entender la importancia de conocer estos procesos que te llevan a entender justamente todos los conceptos y todas las problemáticas ligadas a lo que él llama pues este presentismo, esta inmediatez, esta urgencia en la que, como dice Rosa, pues los jóvenes no ven más allá. Es la cultura de la hora, aquí, no llego el WhatsApp en 3 segundos y ya estoy frustrado. Entonces, este asunto de la temporalidad y del tiempo en general, pero de la historia me parece que hay que reivindicarlo desde nuestras trincheras. Nosotros como profesores creo que lo hacemos, pero ustedes, si no se dedican a la historia, pues los invitamos a entrarle a estas discusiones que me parecen fundamentales para todos. Muchísimas gracias. Esta tarde me parece que hemos tenido la oportunidad de reflexionar en torno a un eje fundamental que es Cronos, que es más allá de la cronometría. No es un asunto resuelto, es un tema que tiene que enfrentar cada generación y cada grupo de historiadores. Me pasaron un papelito en el cual me piden que les dé las gracias por estar aquí con nosotros. También agradecemos a nuestras presentadoras que lo hicieron de manera magistral, a la maestra Pati Núñez y a la doctora Rosa Vesta. Muchas gracias.